favor. ¿Lo puedes? Muy bien, vamos a recordar de lo que estuvimos trabajando la vez pasada, hace 15 días en que comentábamos acerca de los maestros que definen la cábala práctica. Dijimos que es la cábala práctica porque allí es donde nosotros estamos descubriendo que no es nada más la pura teoría y la metafísica con respecto a lo que es la cábala. Entonces, los maestros que definen esa cábala práctica, pues uno de ellos es Pico de la Mirándole y hablamos con respecto al, al Renacimiento, que es donde principalmente vamos a ver, a descubrir algunos datos importantes al respecto. Entonces allí vamos a encontrarnos con un sistema de vida que dice uno, bueno, los cabalistas y todos aquellos, así como nosotros dentro de la GFU, estamos muy alejados de la vida que nosotros normalmente vemos. Y no es cierto, tenemos que estar con la vida, nos enfermamos, reencontramos, nos desencontramos, todo un proceso. Pero hablamos de los problemas sociales y en el Renacimiento pues había sus problemas sociales, eran los problemas sociales que tenían que llevar a cabo, detallar algunos de los maestros que estaban defendiendo la cábala práctica y no hacían a un lado realmente esos problemas sociales, los metían en el proceso de la cábala y así era como estaban trabajando la defensa. El cristianismo estaba muy fuerte, hablamos también de Giordano Bruno, fue incinerado, quemado leña verde en la Plaza de Fiori porque no se retrajo de lo que había comentado con respecto al universo y el centro y todo lo que habíamos comentado. Y pues claro está Martín Lutero, que es un religioso y que también en ese tiempo todos los religiosos utilizaban la cábala, la cosmobiología, la astrología que conocemos ahora, todo un proceso de cambio y se da cuenta de que hay que hacer un cambio en la construcción de la Biblia y el aprendizaje. Y entonces busca la lengua vernácula, dice que vamos a traducir la Biblia por medio de la lengua vernácula. Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que eso, la misma imprenta, todo lo que los grandes descubrimientos están dando y llegan aquí a América, porque estamos hablando ya del siglo XVI, 1492, que era el siglo XV, cuando Cristóbal Colón hace 4 viajes ida y vuelta, pero habíamos comentado que él sabía mucho con respecto a los cabalistas y tenía muy cerca de ellos. Uno de los cabalistas que llevó en su viaje era Rodrigo de Triana. Por ahí están algunos de los elementos. Rodrigo de Triana es el que llega hasta arriba del mástil y es el que grita tierra a la vista, porque les dice Cristóbal Colón, les vamos a dar unas coronas de más quien descubra la tierra, que haya tierra, y entonces dijeron, pues sí, allí está la tierra. Ya habían visto en algunos momentos, si ustedes van leyendo el libro de El Almirante de Cristóbal Colón, con respecto a ese proceso en el que se está diluyendo, qué tanto sabía con respecto a esa capacitación que tuvo desde muy joven en la cábala. Y bueno, todos esos descubrimientos de la época del Renacimiento nos van a llegar aquí a América. Está algunas, Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Filotea, que vemos en esta parte del siglo XVII, y saben que existe la cábala, pero no se meten en ese proceso porque pues también les puede afectar, y más a Sor Juana Inés de la Cruz que era religiosa. Pero ya en América, en 1500
21 en que entran los conquistadores, traen todo ese embalaje, traen la religión. Los franciscanos eran como que más liberales y buscan el reino de Cristo y dicen, esta es la tierra que va, a donde va a llegar Cristo. Entonces empiezan a hacer misiones. No sé si han visto una película que se llama La Misión, donde está Robert De Niro, donde participan algunos actores de los años 80 y está fluyendo toda esa orden de la cábala. Entonces, para poder sin, centrarnos en lo que habíamos comentado la vez pasada, vamos ahora a ver la cábala, pero ahora con Q ya no vamos a meternos en la cuestión de cábala con C, que ya dijimos cómo estaba la situación, la cábala con K, cábala con C dijimos que era un proceso de trabajo vulgar, todavía no es un conocimiento que nosotros pudiésemos decir ya es el aspecto que nosotros necesitamos para resolver los problemas. Siguen los problemas sociales, pero vamos a hablar ahora con respecto a la cábala con Q, que es la cábala a la cual nosotros nos vamos a referir. No quiere decir que en el sentido que nosotros le estamos dando a la cábala sea la que nosotros vamos a utilizar. La cábala con Q la van a usar los maestros de Gurú para arriba, o sea, acuérdense, en el gran arcano, el Jesús es el que toma la parte de la espada y luego el gran arcano está el Gakpa, Gelón, luego el Gurú que sale en la cabeza, luego el Satchela, finalmente el Satarjat y hasta arriba el Sadguru. Nosotros lo que vamos a hacer es nada más contemplar qué tanto de la cábala con Q se puede, podríamos decir, rescatar de ese momento en el que el renacimiento está en boga, pero ya vienen otro tipo de personajes que nos va a ir aclarando algunas dudas. Por ejemplo, tenemos en el sentido de después del Renacimiento, un poquito, unos años después del Renacimiento, ya trabajando en proceso de la Cábala, vamos a encontrarnos con la práctica, que viene siendo un proceso donde nosotros decimos, bueno, esa práctica, ¿cómo la hacían? Entonces viene el tarot es muy importante, en el Renacimiento nace la cuestión del tarot. Si ya habíamos dicho que antiguamente se conocía todo esto, con el Renacimiento 60, Pico de la Mirándola es el que lo va a sistematizar todo este proceso, y viene la cábala cristiana. Y aquí vamos a meternos qué es la cábala cristiana, porque dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el cristianismo con la cábala? Es muy importante el cristianismo porque en el sentido que nosotros le estamos descubriendo, las ciencias sagradas, como lo estamos viendo a conocer, tiene mucho que ver con respecto a la cuestión crística, no al personaje, sino a la parte en la cual nosotros hablamos con respecto a las enseñanzas y a la profundidad con que se va trabajando todo este proceso hasta llegar a encontrarnos realmente con el proceso de la Cábala con Q. Entonces, la Cábala con Q, si podemos hablar de todas las religiones, han conservado siempre el recuerdo de un libro primitivo. Por ejemplo, el Cenavesta, el Bhagavad Gita, eh, el Corán, y la religión cristiana va a recuperar la Biblia, pero va a buscar la manera de que los antiguos textos, o sea, el Antiguo Testamento, sea parte de la Biblia. Podemos hacer un estudio muy profundo de de ese aspecto donde empiezan a poner, a dar libros, a escribir, a buscar libros y acomodarlos de acuerdo a las enseñanzas crísticas. Entonces, la cábala con Q, lo que estamos tratando, WH, es
ya el reverendo Pompa en el próximo lunes les va a platicar con respecto al árbol de la vida. Entonces les va a hablar de un rayo que viene bajando, primero en las tres, que es Keter, Binah y Otmar. Entonces baja ese rayo. Las tres primeras no podemos tocarlas nosotros, ni siquiera nos imaginamos qué hay en ellas. Es una sabiduría y es una profundidad con respecto a ese triángulo que no nos da permiso el, el simple hecho de ser humanos. Tenemos que hacer un cambio de conciencia y todo un trabajo que se va desarrollando para poder entrar en esos niveles. Pero sí podemos hablar de las 7 partes que están abajo, que les van a hablar acerca de que el universo se hizo en 7 días, que faltaban 3 y dijeron, no, vamos nada más a 7 porque esos 3 no los vamos a tocar hasta que se llegue a un estado de conciencia cada vez más amplio. Los colegios iniciáticos se van abriendo y en la era de Acuario tiene que irse abriendo para poder entender todo este proceso de trabajo. Y claro, en el sentido que nosotros vamos a ir descubriendo también que parte de la vida de los colegios iniciáticos es que la apertura se va dando poco a poquito. Ahorita pasamos ya los primeros 72 grados del 0 al 1 y ahora estamos ya en el primer grado de la era de Acuario. Son 72 grados los que hay que caminar, más o menos 2500 años aproximadamente. En cambio, la era de Piscis duró muy poco, aproximadamente 1948 años. Hacemos la cuenta, es cuando se abre la era de Acuario, 21 de marzo, y entonces entra la era de Acuario. Entonces, todo ese sistema, todas las todos aquellos maestros que van defendiendo la cábala práctica dijeron, bueno, pues hay que abrir, comenzamos a abrir todo este proceso, pero ¿cómo lo podríamos abrir si nadie lo entiende? Entonces comenzaron los escritos, comenzaron los grandes descubrimientos, todo este, ese proceso que sabemos. Pero después del Renacimiento viene, por ejemplo, aquellos que hablan acerca de la experiencia. Son filósofos que están, John Locke, por ejemplo, es uno de ellos que habla acerca de que es principal, que es más fuerte, que es mucho mejor el conocimiento o la experiencia. Y dice, pues es la experiencia, porque el conocimiento, nosotros nos preguntamos, ¿qué sabes o qué sé? Y nos damos cuenta que es mínimo al conocimiento humano. Entonces, es el pragmatismo que están trabajando todo este proceso y allí vamos a encontrarnos con que la cábala, haciendo el recuento, la historia de la cábala, cómo va a llegar a nuestros días, el pragmatismo va a dar razón de que todo es una experiencia, no hay un conocimiento válido, en lo válido de la experiencia. Y entonces la cábala nos va a decir que la única experiencia que podemos tener es a través de los antiguos libros, los libros como la Biblia, y los cabalistas en el Renacimiento utilizaron el Pentateuco, los 5 primeros libros, para poder desglosar la ley mosaica. Pero hay un momento en el cual dicen, bueno, hasta aquí podríamos nosotros llegar. ¿Cómo podríamos establecer un tipo de ritmo donde esos libros primitivos pudiesen lograrse entender para la mayoría de la gente? Estaban muy metidos en la cuestión religiosa. Ya con el Renacimiento se va perdiendo esa parte, hay un cisma, que es el de primero Giordano Bruno y luego es con Martín Lutero y luego la Contrarreforma con Calvino, pero todo ese proceso se va conjugando hacia qué es lo que van a buscar de ese libro. Y es una figura, es una imagen muy precisa la que se va a descubrir. Las imágenes que nosotros vamos a encontrar son de los sabios de los primeros tiempos. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo sabían en el
recurso del modernismo con Descartes, que se escribe Descartes, René Descartes, que habla del razonamiento, cómo van a descubrir algo que se estaba como oculto. Entonces las escuelas o los grandes centros iniciáticos estaban cerrados, pero no quiere decir que para todos, sino para aquellos que realmente estaban preparados para ser discípulos y para aquellos que estaban preparados para ser maestros, ¿no? Sabemos que el maestro está preparado para un discípulo y viceversa, el discípulo está preparado para cuando llega el maestro. Entonces ahí se reencontraban. ¿Cómo eran esos centros iniciáticos? No lo sabemos. Pudieron haber estado en algunas partes donde antiguamente el cristianismo trabajaba bajo tierra, pudiera haber sido en alguna universidad, porque ya las universidades empezaron a crecer, pero debían ser con mucho cuidado. Entonces, todo ese proceso nosotros vamos a ir descubriendo que aquellos sabios de los primeros tiempos tienen símbolos y dijeron, bueno, ¿cómo podríamos rescatar la cábala y dentro de los grandes centros iniciáticos mantenerla todavía? Y viene una parte de la historia de la humanidad en la que vamos a tener que hacer una referencia a cómo llegan a cambiar de cábala con C, cábala con K y cábala con Q. No sé si ustedes han escuchado de Alejandría, un centro de mucho conocimiento. Estaba allí la biblioteca, lo fundó Alejandro Magno. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, entonces tiene está como engarzado todo este proceso. Y dentro de la biblioteca pues estaban los grandes libros antiguos, donde hablaban de símbolos y que podían tener un contexto cada vez más abierto para las personas que estaban preparadas para entender todo el proceso. Entonces dijeron, vamos a regresarnos a ese momento porque hubo un cambio. Cuando saben que los moros, que esa parte de la zona norte de África estaba por llegar a pasar el Mediterráneo, sabían que iban a llegar a Alejandría, dijeron, ¿cómo podemos guardar el conocimiento? Entonces dije, todos los sabios que estaban en ese momento se reunieron y dijeron, pues podríamos nosotros poner algún tipo de texto, o podría ser por documentos, o podría ser, empezaron a preocuparse cómo podrían pasar todo el conocimiento. Y dijeron, por allí alguien salió y dijo, pues a través del juego. Y entonces dijeron, bueno, ¿y qué es? Todos les gusta jugar. En la familia se reúnen y juegan y tienen la oportunidad de conocerse más en familia. Entonces dijeron, pues podríamos hacer algo que de allí saltara a reproducir aquello que ya estaba trabajado, esos símbolos, esos signos, esas imágenes, y ponerlas en naipes. Los naipes son los primeros que nosotros decimos, ah, pues sí, tienen los naipes y la gente lo va a tener que jugar y tiene algo que ver. Pero estos naipes son muy precisos y les van a llamar tarot. Si nosotros por ahí dijimos muy al principio en una de las clases dijimos, si ponemos tarot y lo ponemos en diferente forma, es Arot, Tora, Ratot. Entonces tiene cuatro acervos, pero el tarot es el que allí lo van a conformar como parte de las imágenes que se requiere y es como lo van a pasar. Todo el conocimiento está en las cartas. Entonces sabemos que son varios arcanos, 22 arcanos mayores y los demás mayores, o sea, tenemos un contexto muy fuerte con respecto a imágenes y símbolos y algunas veces se juntan, pero es el tarot sagrado, no es el tarot que echan en las esquinas, a la gente que maneja esta parte de echar las cartas, no, el tarot es sagrado y se sabe que hay una confluencia.
por ahí en algún momento, si no es el reverendo Pompa, un servidor, alguien va a hablar de las ciencias sagradas del tarot, porque es una ciencia sagrada que no está apartada de la cábala, la podemos meter en el árbol de la vida, que es lo que habíamos estado contemplando, o lo va a contemplar el reverendo Pompa el próximo lunes. Y allí también vamos a encontrar las cartas del tarot y está toda una imagen con respecto a ese proceso. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que toda esa sabiduría iba recorriendo los colegios iniciáticos, los grandes colegios iniciáticos, y se lo iban pasando de maestro a discípulo, de discípulo a discípulo, y entonces se va como anexando todo el proceso. Entonces, son símbolos que están simplificados, pero que los van a vulgarizar más tarde. Y claro, tiene que ver con la escritura, sus letras, el verbo, sus caracteres, la cuestión de la filosofía oculta. Vamos a encontrarnos con Descartes, que dice, habla acerca del recurso de cómo se lleva un método para poder dilucidar pensamientos. Si ustedes leen de Descartes su libro con respecto al método, dice cómo llevar en 4 formas el trabajo del análisis. Y está hablando de cábala, sin decirnos que es cábala, es el razonamiento. Y luego que nos va a sintetizar tanto a la parte que habla acerca de pragmatismo y al razonamiento, lo va a sintetizar un gran personaje llamado Emmanuel Kant, quien en algún momento va a decir, bueno, si hay una crítica que tiene que ver con el proceso de cómo estamos conjugando el pensamiento y cuáles son nuestras formas de dirigir la reflexión. Entonces dice, a ver, chicos, chicas, vamos a reflexionar más en serio. Tiene que haber una relación que sea más pura. Entonces escribe un libro que se llama Crítica de la Razón Pura. Luego otro, crítico de la razón práctica, y luego otro, crítica del juicio. ¿Cómo nosotros juzgamos? En todo esto tiene que ver entre líneas, vamos a encontrarnos que está la cábala, ahí está metida, está, son gente muy sabia, gente que está guardando todos estos trabajos con la finalidad de transmitir a través de la línea de la filosofía, de la historia, de la sociología, la medicina, los grandes médicos que también están metidos en todo este proceso, y dicen, bueno, todo es lo que vamos nosotros a capturar. Entonces, en la carta del tarot está el loco, es la carta número 0. De allí se ve un personaje que parece entre hombre y mujer, es andrógino. Siempre en el tarot vamos a encontrarnos con la forma andrógina, a veces 2 seres, una mujer, un hombre. Pero en este caso nosotros vamos a encontrar con la carta número 0 y es el andrógino, que está a punto de dar un paso. Si ustedes por allí buscan la carta del tarot número 0, el loco, y es el que está a punto de dar el paso y al mismo tiempo no lo da, pero también está un perrito allí a su lado que lo está tratando está jugando con él. Tiene una orquesta donde lleva algunas cosas ahí dentro. Entonces son símbolos muy importantes que nos hablan efectivamente de lo que es la cábala. Esa carta vamos a ponerla siempre en cualquiera de los arcanos y va a estar constante en el proceso que nosotros queremos dilucidar qué cuenta o qué hace el loco en la tercera carta, en la séptima, en la novena, pero ahí está el loco con su simbolismo. Entonces, hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Enoch, Enoch. Ese libro es muy importante que nosotros lo leamos porque es del Antiguo Testamento y acuérdense que hay profetas mayores y profetas menores. Entonces, vamos a descubrir que de repente aparece ese libro y dice, ¿por qué en el Antiguo Testamento aparece?
Ya en algunos versículos de la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, los, unos de los cuatro apóstoles están hablando de palabras específicas que dice Cristo, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, y nos está refiriendo específicamente a ese dato, al libro de Enoch. Ustedes leen ese libro, lo van analizando, la reflexión, pero es el razonamiento que habla René Descartes, si ustedes lo quieren comentar así. Entonces, la crítica que hace Kant a Descartes y al pragmatismo es que tiene que haber un razonamiento más puro, más limpio, y ahí viene el libro de Enoch. No lo va a comentar, algunas ocasiones habla con metáforas, Kant es muy metafórico, es muy difícil de leerlo, aunque ha habido traductores muy buenos españoles que vinieron los transterrados a México en la época del presidente Lázaro Cárdenas. Ellos son los que traducen esos textos, pero son muy buenos traductores. Por ellos la cultura en México se levantó. Ya había filósofos, había gente en México, pero ellos son los que van a darle el auge. Claro que estos filósofos no van a ponerse a pensar si tiene que ver con todo este proceso del libro de No, pero sí es un maestro que se le llama el séptimo maestro del mundo. Enoch tendría a ser el séptimo maestro del mundo. Después de Adán, Adán viene siendo el primero por los hebreos, pero también está Hermes Trismegisto. Cada uno tiene su formulación para explicar la vida en la tierra, pero no quiere decir que sus problemas sociales, sus problemas familiares, sus problemas personales los quite, los retire y diga, me quito de eso y voy a hablar de esto otro, no. Tiene que ver mucho con respecto a situaciones que en ese momento están viviendo y nosotros tenemos que ubicarnos en el momento en que están viviendo. Adán sabemos que es una referencia con respecto al paraíso, pero es nuestro Trismegisto, ¿no? Él sí tiene, y Enoch también tiene mucho que ver con respecto a todo este proceso. Entonces, Hermes Trismegisto en los egipcios, Adán entre los hebreos, Enoch tiene que ver mucho con respecto a los esenios. Por ahí tenemos que hablarles de los esenios, y no se deben de servido. Cristo pertenece a los esenios y es una comunidad que está en esos centros donde nada más visten de blanco, tienen ciertas disciplinas como Pitágoras en su momento, entonces es todo un proyecto de trabajo, se va llevando toda todo el proceso. Sí, Julie, adelante. Muchas gracias, muy respetable, muy interesante su plática. Solo me surgió la duda entre varias, pero la más importante es ¿qué relación existe entre Enoch y la Cábala? Ah, por ahí vamos, sí. Claro que sí. Ahorita vamos a ver porque Enoch, si ustedes tienen por ahí la Biblia, el libro de Enoch, hay un libro que se sacó fuera de la Biblia para que se pudiera estudiar esa parte. Enoch lo van a venir usando en el Renacimiento, lo van a usar en la época moderna, lo van a usar en la época contemporánea porque tiene mucho que ver con respecto a las necesidades que tiene el ser humano de formar su alma. Enoch habla del alma, no dice simplemente es un ser humano. Enoch dice es el alma que viene y que nosotros tenemos que observar cómo se manifiesta el alma en el cuerpo. Pero las personas no lo van a ver así, van a ver a la persona, no van a ver el alma. Entonces, es la persona que se está manifestando, que tiene sus hábitos, costumbres, su desarrollo normal como todos los seres humanos. Pero Enoch no, Enoch dice, tienes que ver el alma que se está asumiendo como es a través del ser humano, se está manifestando. Entonces,
la sabiduría de Enoch está allí, como nosotros estamos contemplando esa parte del ser humano, lo vemos de frente y sienten las personas que tienen algo contra esa persona, y dice, no, si ves el alma, se va a encontrar con la tuya, y en ese momento deja de haber odio, deja de haber amor, deja de haber todo lo que es la relación de los sentimientos. Enoch es uno de los que dice, hay una circunstancia en la cual por la cual nosotros venimos al mundo. Y lo va a repetir el Megisto con los egipcios. Lo de arriba es igual a lo de abajo, lo de abajo igual a lo de arriba. Entonces, el libro de Enoch con la Cábala, lo vamos a ir contemplando, tiene mucho que ver con respecto a la gran tradición iniciática del genio, tiene que ver con Israel, no tanto con los hebreos, sino con Israel. Entonces se va a manifestar todo este proceso de trabajo. Y claro, el fundador de la Villa Santa entre los griegos, que es Cadmo, lo va a contemplar. No sé si ustedes tienen por ahí textos clásicos de los griegos. Hay un autor llamado Cadmo, es el fundador de la Villa Santa de los griegos, y está recuperando todo lo de Enoch. Pero ahorita vamos a abrir más con respecto a Enoch y la Cábala con Q. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, gracias. Entonces, sí tenemos a Enoch en la parte de que es el séptimo maestro del mundo, Adán con los hebreos, Hermes Trismegisto con los egipcios, Calmo con los griegos, y es una era, toda la parte clásica, que tiene que ver con un resumen simbólico de la tradición primitiva. Para poder entender lo que ahorita hasta nuestros momentos está llegando, necesitamos conocer cómo ese resumen simbólico nos va a llevar la constatación de que logramos alcanzar a entender la tradición primitiva, y esa tradición primitiva tiene que ver con la Cábala. Después la vamos a llamar Cábala, la van a llamar Cábala, nosotros la vamos a conocer como Cábala, pero están metidos todos esos grandes personajes: Enoch, Adán, Hermes Trismegisto, Cadmo, en ese proceso. Entonces, Cábala tiene que ver con la sagrada tradición primitiva, es simbólica. Y el libro de Enoch, si algún día tenemos la oportunidad de estudiar el paso por paso, nos vamos a dar cuenta que hay una referencia que tiene que ver con Ain. Ese es lo primero que nosotros vamos a encontrar en Enoch. Ain es una parte arriba del árbol de la vida que nos está diciendo que es la nada. Pero habíamos comentado de unas semanas atrás que nada quiere, todavía estamos diciendo algo. Enoch trata de explicar esa nada más allá de la nada. Entonces, el proceso que nosotros decimos, bueno, ¿cómo le podemos entender? Que lo va a resumir es el Trismegisto. Lo de arriba es igual a lo de abajo igual a lo de arriba. ¿Por qué? Porque ese ahí lo vamos a tener como una construcción, nada más como parte de nosotros como seres humanos para poder entender. Porque viene después abajito el Ein Sof, que ya viene siendo un verbo más fuerte, que ya lo podemos contemplar, es la nada con una figura, una forma específica. Y luego ya viene el Ein Sof Out, que es la luz. Y de ahí dicen que emana ese rayo que viene bajando de Sefira a Sefira hasta llegar a Malkut, la parte más abajo. Pero recordemos que no solamente es un árbol, ese árbol es el que nosotros vemos, pero hay infinidad de árboles abajo, infinidad de árboles de la vida arriba. Entonces, se no quiere hablarnos, quiere decirnos, si ustedes logran tener ese libro o esa parte, leerla, nos está hablando del resumen simbólico de esa tradición primitiva. Y entonces el término cábala, que es lo que nosotros vamos a llamarle a esa tradición primitiva,
va a significar la lección sagrada ofrecida oralmente de boca a oído, de maestro a discípulo. Entonces, ya llegamos a constatar la parte del Renacimiento, la parte de donde está entrando el modernismo y están guardando entre líneas los grandes sabios, los filósofos, todo lo que tiene que ver con algo que el ser humano no puede llegar a entender, pero son los grandes centros iniciáticos, si se entiende. Entonces están por ahí naciendo los rosacruces, los gnósticos, los teósofos, infinidad de los masones, infinidad de personajes que están tratando de recuperar ese conocimiento. Eso es mucho, muy importante para nosotros para poder ir descubriendo qué tanto es el proceso que nosotros estamos viviendo en las ciencias sagradas y qué tanto realmente esa sagrada tradición es ofrecida de boca a oído de los maestros a los discípulos. ¿Qué tanto nosotros cuando escuchamos un maestro nos está transmitiendo un conocimiento y lo podemos entender y qué tanto también no lo entendemos? Puede ser que, como dice Kant, Emmanuel Kant, y luego vienen otros filósofos que dicen, hay un momento en el cual la parte que nosotros queremos entender es tan humana que llevamos a cabo una crítica a decir, no, pues el maestro no está bien, o el maestro sí me agrada, pero no sabemos qué es esa contemplación de que, por qué los maestros transmiten algo sin darnos cuenta nosotros, lo dicen en parábolas o lo dicen metafóricamente, pero aquí tiene que ver mucho nuestra interpretación. Si la interpretación es buena, la inferencia también es buena, entonces podemos descubrir mucho de lo que dicen esos textos que van pasando por el conocimiento del humano. Por ejemplo, yo pongo el dedo y dicen, ah, pues es like, es me gusta. Y todos tenemos esa conciencia de que es me gusta, pero no es así. Puede ser que yo diga bien por haber echado a perder el equipo, ¿no? Bien por echar a perder. Entonces, está la parte del sarcasmo. Pero nosotros ya interpretamos que el like es me gusta porque es el levantar el dedo, pero no es cierto. Va más allá del contexto. Entonces, ¿cómo interpretamos y cómo inferimos lo que los maestros nos están transmitiendo al estar leyendo sus textos, al estar leyendo los grandes libros? En la Biblia, por ejemplo, ¿qué nos dice en cada momento? En cada abrir las páginas y leer los versículos, porque los versículos, la geometría que hablamos de, ese es, cada número tiene su símbolo, cada forma de las palabras tiene también su símbolo. Entonces estamos descubriendo que ese resumen simbólico de la tradición primitiva le vamos a llamar Cábala, pero es de acuerdo a una lección sagrada que es ofrecida, invita al maestro, o los maestros invitan al discípulo a que siga el trayecto, que siga la conservación de ese símbolo, de esa tradición primitiva. Entonces se va a llamar Santa Cábala, lo va a decir mucho Giordano Bruno, lo va a decir Kepler en el caso de la cosmobiología, la astrofísica, lo van a decir Newton en su momento, también va a explicar que hay una santidad en el universo que tiene que ver con tres fuerzas o tres aspectos de la misma fuerza y sus principios con respecto al sentido que le está dando a la ciencia. Entonces, esta es una cábala que es sagrada, pero que va a representar la gran tradición iniciática del genio de Israel. Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir, que preguntaba Yuri, al sentido que nosotros le vamos a dar como Enoch. Enoch es el que va a darnos esa gran tradición iniciática del genio. ¿Qué es el genio? Porque una cosa es la sabiduría, otra es, ¿qué es genio? ¿Qué es decir? ¿Qué es hablar de la genialidad?
es algo que para nosotros puede ser muy trillado o puede ser mágico, que es un genio. Por ahí nacen algunos el mundo sefirótico, que hablan acerca de los genios, hablan acerca de las hadas, los elfos, los duendes, el mundo férico. Por ahí empiezan a nacer otros contextos culturales que quieren resumir todo el proceso. Pero nosotros lo que necesitamos es saber la palabra genio en el sentido de la tradición iniciática. Y allí es donde nosotros nos vamos a detener un poquito. La raíz de la cábala tiene que ver con la Q, B y L, que es Kor, Bet y Lamet. Son tres letras que nosotros estamos redescubriendo, por eso es cábala. Acuérdense que entre los hebreos, ah, los chinos, no tienen ciertas consonantes o ciertas vocales, entonces se tiene que buscar por ahí el símbolo. Entonces cábala es QBL y eso es Kof, Bet y Lamet, tanto en hebreo como en árabe significa la relación de dos cosas colocadas una frente a la otra. O sea, imaginen ustedes que la polaridad, el hombre y la mujer, pero también puede ser uno mismo viéndose al espejo, puede ser también el alma viendo el cuerpo o el cuerpo tratando de entender el alma. Entonces nos está hablando de Kuf, Ber y Lamed, tiene que ver con esa relación de dos cosas colocadas una frente a otra para poder entender el verbo cabal, del cual nosotros vamos a ir entendiendo la, la derivación de cábala, que va a significar acoger, recoger, aceptar. Cada una de ellas tiene un principio. Acoger, por ejemplo, recoger, aceptar aquello que es recibido o transmitido. A eso se le va a llamar cábala con Q, QBL, Kof, Bet, Lamet. Entonces, ¿qué es acoger? Nosotros acogemos a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿no? El interés por cuidar esa parte. Pero pregunta en alguna forma en el libro dice, ¿quién puede acogerme sino más el santo que está en alguna parte? No dice en los cielos, nosotros vamos a traducirlo como cielos, pero dice el santo que está en alguna parte. Y ese santo tiene que ser forzosamente el creador. Entonces, Enoch lo que nos está tratando de explicar es que estamos siendo acogidos, estamos siendo así como cuidados, protegidos por un creador que es el que finalmente lleva a cabo la creación. Pero aquí viene una crítica de Kant que debemos entender, crítica del juicio. Si lo vamos leyendo, nos damos cuenta que dice, si hay una creación, entonces no existió un creador. Es una crítica muy fuerte porque dice uno, pues no, tiene razón. El creador no tenía que crear porque ya estaba todo creado. Entonces, ¿a quién se refiere no con respecto, hablado de la cábala, con respecto a la creación? Si hay una creación, si hay una forma en la cual nosotros estamos descubriendo todo el sentido de lo que nosotros vamos viviendo, ¿qué es lo que nos crea? Hay una confusión allí porque nosotros podríamos establecer que tiene que ver con el traditium, del latín traditium, cuando dice San Agustín, no li foras in interredio nimea habitat veritas, no te alejes de ti, adéntrate en ti mismo porque dentro de todos los seres humanos, dentro del hombre, está la verdad. Entonces, no li foras in interredio, in interiore nimea habitat dedicación dentro del hombre está la verdad. Entonces, con San Agustín y Santo Tomás, que ya lo vimos en otro momento, dijimos que tenía que ver mucho con respecto al sentido de acoger, pero también tiene que ver con recoger. Cábala, el sentido que le podemos dar a la palabra de, tiene que ver con recoger. El sentido que le vamos a dar a co
es acoger, y el sentido que le vamos a dar a la MET tiene que ver con aceptar aquello que es recibido o transmitido. ¿Cuántas veces los maestros nos transmiten algo y nosotros no lo recibimos, no nos decimos, ah, qué interesante, qué bonito? Y tiene razón en esto, pero en esto no, y ponemos la crítica, que dice Kant, no hacer crítica nada más por hacer la crítica. Tenemos que descubrir qué tanto de esa crítica tenemos para bien descubrirnos a nosotros mismos, porque es lo que finalmente habla Kant en La Paz Perpetua, un libro que escribe ya casi muy anciano, La Paz Perpetua, donde dice qué tanto el ser humano puede encontrarse a sí mismo de acuerdo a no criticar, no escabullirse en la crítica, dice, muy interesante, ¿no? En el caso de que dice, en el proceso que nosotros vamos descubriendo, ¿qué hay de la crítica hacia sí mismo y qué hay de la crítica hacia los demás? Dice, no critiquen, no necesitan criticar, simplemente hagan una aceptación de aquello que les es transmitido, de aquello que reciben. Y aquí viene algo muy importante con respecto a la cábala. Estamos hablando con Kuhn, porque nosotros nos preguntamos, ¿todo lo que tengo es porque lo gané trabajando? Y los grandes maestros, los grandes sabios, los cabalistas, los defensores de la cábala dicen, sí, en efecto, pero te tocaba tenerlo. Lo que piensas que quieres tener y que algún día vas a tener, todavía no te toca, que tal vez nunca te va a llegar, pero piensa en que lo que tienes es porque se te transmitió, te dio y tú lo tienes que cuidar. Entonces, aquí vienen 4 aspectos que el maestro Estrada hablaba mucho con respecto a la necesidad que tiene el ser humano y todo lo que le rodea y llega a los centros iniciáticos, llega a las escuelas iniciáticas, todo este proceso, y dice, hay 4 aspectos humanos, y esos los tenemos que manejar. ¿Se acuerdan que hablamos de los enemigos del mundo hace unas semanas? Que Platón en el libro séptimo decía cómo eran, sean 4 caballos tirados, tiran un carrito de fuego, y ahí va el alma. Entonces dice el maestro, son 4. El primero tiene que ser físico. Y entonces allí, si ustedes vamos a descubrir en el sentido que dice nuestro Megisto, o Carmo, en algún momento, en lo anuncio, pero no tan preciso, dice que tu alimento tiene que ver mucho con respecto a lo que necesita tu alma. Entonces nos preguntamos, ¿y el alma qué es? Entonces, ¿soy yo mismo? Si le hacemos caso a Platón y seguimos lo que Platón en algún momento nos decía en el libro séptimo, con respecto a cómo entra el alma en esa masa informe y se convierte en un ser humano, hombre o mujer, y camina por todas partes, tiene que ver con el aspecto principalmente de qué es lo que estoy recibiendo. ¿Estoy contento con lo que tengo? Es la primera pregunta que nos harían los cabalistas, los maestros. La cábala. ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? ¿En un sentido confortable con lo que tienes? Con el lápiz que usas para apuntar, con la pluma, con la situación en la que vives, eh, social, económica, política, de comercio, o sea, todo. ¿Estás contento? ¿Estás a gusto? Y entonces todos los seres humanos van a decir, pues no, no estoy a gusto. Pero lo tengo, claro, porque no te has dado cuenta que eso que tienes era lo que te tocaba, porque en algún momento tenías que llegar a tener y que no hay más. Que si te lo quitaron en algún momento de tu vida, era porque no te tocaba, le tocaba a esas personas que te lo quitaron. Que si hubo un robo, pues se queda en el robo. Que si hay una forma en la cual nosotros decimos, pues es una enfermedad que traigo, pues sí, pero tiene que ver mucho con las vidas anteriores. Eso después podríamos hablar con respecto al árbol de la vida, en la cosmobiología, cómo podríamos entender las enfermedades y todo este proceso.
el trabajo, pero los grandes cabalistas nos preguntan, si no estás feliz con lo que tienes, entonces ¿qué te va a hacer feliz? Necesitamos que te des cuenta que si la felicidad es subjetiva, tienes que estar a gusto con lo que tienes porque es lo que tú pediste como negociación con los señores del karma. ¿Se acuerdan de Platón que trabaja con los señores del karma? Los egipcios hablan de nubes y hablan de otros seres que están con la balanza, todos Anubis. Pero esto tiene que ver también con respecto a qué tanto para nosotros tenemos de tradición. Lo que tenemos físico es parte de nuestra tradición. Y entonces entender que aunque sea poco o mucho, es lo que nuestra tradición nos toca, porque todos piensan, quisiera ser rico y quisiera tener todos autos, casas, y dicen los cabalistas, no es necesario. Basta con que te conozcas a ti mismo, tú misma, ya lo decía Sócrates, para que estés ajustado al mundo que te toca vivir. Si te toca en algún momento la riqueza, bueno, bienvenida. Si te toca en algún momento la pobreza, bueno, bienvenida, pero hacer lo posible por salir siempre adelante en el proceso de por qué tengo lo que tengo, por qué me pasa lo que me pasa. Y luego preguntarse el para qué. Acuérdense de la gráfica de Wolfrich. Es qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cuánto, por qué y para qué. En esas las últimas dos, la séptima y la octava, habla acerca en el libro de Enoch con respecto a por qué, son las causas, el pasado, y luego se pregunta para qué quiero esto, para qué lo tengo. Entonces, en la cuestión física, nosotros necesitamos saber qué tanto logramos abstener o recoger o aceptar aquello que nos lo transmiten, acoger lo que tenemos y dar las gracias todos los días por lo que tenemos. Los grandes cabalistas siempre nos van a decir, da las gracias de lo que tienes. Porque en algún momento, oye, pero yo tenía esto, sí, pero no lo tuviste como para ti, sino que lo tuviste hacia ahí, lo que caiga, ¿no? Que la esposa se fue, pues sí, porque no tuviste la precisión de cómo contemplar un trabajo con ella y hacer una vida con ella. Entonces dice, pues no hay nada. Entonces todo esto tiene que ver con lo físico, pero viene algo que tiene que ver con las emociones. Entonces, el físico y las emociones también están articuladas en algún momento, y dicen los cabalistas que también es parte de acoger, recoger y aceptar aquello que tenemos, porque nuestras emociones se conjugan. A veces decimos, es que yo soy así, pues deja de ser así. Si te afectas a ti misma, a ti mismo, pues deja de ser así. Busca la manera de contemplar una vida más razonable, más limpia, pura, sin mancha, más trabajo contigo misma, contigo mismo, para poder entender todo el proceso. ¿A qué veniste? ¿Para qué veniste? Se pregunta. Y luego, claro, está la parte mental, mucho intelectualismo, pues no ayuda. Sí podemos saber demasiado, pero en cuanto al conocimiento que decíamos en el aspecto del pragmatismo, que decían, ¿qué conoces? Pues es muy poco a comparación de la experiencia, es más. La experiencia, por eso encontramos personas que no tienen estudios, pero que tienen una experiencia extraordinaria y que nos enseñan mucho. En cambio, los que saben o tienen conocimientos son muy vagos y muy estereotipados a comparación de la experiencia. Y ahí nos están hablando de una parte de la cábala. Pero viene trascendiendo y esos símbolos, esas partes que nosotros estamos hablando con respecto al resumen de la tradición primitiva, que va a ser después la cábala, tiene que ver con la ortografía. Más adelante, después ya del Renacimiento y todo el proceso que se va viviendo, la cábala cristiana, que es mucho, muy importante. Por ahí hay Gershon Scholem, lo comentó el reverendo muy al principio, de Gershon Scholem, de otros autores,
habla acerca de la cábala cristiana. Hay muchos libros con respecto a la cábala cristiana, entonces la ortografía es muy importante porque se va a convertir en la cábala de los hebreos, ¿no? La ortografía es básica. Y por supuesto, tiene que ver más adelante con lo vulgar, todo lo que se va a hacer sinónimo de magia negra, todo ese proceso, porque la ortografía va a ser una parte en la cual de, como que hace un proceso de evaluación de la cábala. Pero está la parte espiritual de esos cuatro aspectos del ser humano, está la parte en la cual nosotros decimos qué tanto estoy relacionado con lo que tengo, con la pareja que tengo, con los amigos, con el vestido que porto, con la forma de trabajo, el trabajo que tengo, qué tanto me relaciono. Y nada más lo tomo así como, qué bueno, ya lo tengo porque es bueno que lo tenga. Pues no, los cabalistas dicen, fíjate bien que la parte espiritual no es darte golpes de pecho, porque de eso no se trata. Es entender que tienes una relación con muchas personas, con muchos objetos y con el mundo que te rodea. Entonces está la relación, aquí volvemos de nuevo a los problemas sociales de en un país o los problemas sociales en una persona, los problemas que tiene que ir articulando y tratar de solucionar. Entonces, la cábala nos enseña a visualizar, analizar los problemas y darles una solución. Eso es muy importante y no tiene nada que ver con que nos digan algo que tengo la cábala del árbol de la vida y te voy a hacer un análisis de tu árbol de la vida, porque no es cierto, el árbol de la vida es universal, es cósmico, es una estructura cósmica, entonces no podemos tener un árbol de la vida propio. El árbol de la vida es donde cabemos todos. Entonces, allí es donde vamos a descubrirnos en algún momento para poder entender qué tanto de lo que nos han transmitido es un proceso válido, que es la certeza que tenemos. Tengo lo que tengo en este momento, estoy cierta de que lo tengo, bienvenido. Lo voy a utilizar para mi proyección. Mi alma tiene que lograr proyectarse. Entonces, el alma es básica. Nosotros vemos el cuerpo, pero hay que ver el alma de los demás, dicen los cabalistas. No veas esa alma, decíamos hace unos minutos, no veas el alma que está en un cuerpo, en una persona. Ve el alma que se está en este momento descubriendo a través del cuerpo de esa persona. Entonces se manifiesta esa persona. El sentido de que nosotros sí vemos las manifestaciones como los grados o los emblemas que por ahí portamos en la Gran Fraternidad Universal, en la SOA, donde vemos a la persona en el grado, ¿no? O vemos el grado manifestado en la persona. Quien ve el grado manifestado en la persona es un cabalista. Es una persona que está realmente haciendo cábala, está estudiando la cábala, porque está descubriendo que el grado se manifiesta a través de la persona y si realmente es um, Yamin, Jesús, etcétera, etcétera, porque está manifestándose. Entonces, los cabalistas dicen que tanto nosotros vemos el alma de los demás, nuestra propia alma, a través de esas dos personas que se ven, dos objetos que se ven uno frente a otro y son lo mismo. Entonces, allí es donde nosotros vamos a descubrir que no hay que vulgarizar la cábala, sino que hay que entenderla como un proyecto que tiene el alma, que llega, se descubre a sí misma, lleva a cabo su misión, su trabajo que ya lo había llevado a cabo en otro momento de su vida astral y regresa. Y así desencarnación tras encarnación. Eso podríamos nosotros decir, bueno, sí, es lo factible, pero ¿qué tanto para nosotros esa sagrada tradición está deformada
o tiene que ver con todo el proceso que nosotros estamos adquiriendo. Vamos a ver entonces la idea de la deformación de la Santa Cábala, de la Santa Tradición, tiene que encontrarse tanto en Israel, el hebraísmo y el judaísmo. Nosotros tenemos que hacer a un lado, que hizo Pico de la Mirándola, hizo a un lado todo ese proceso y dijo, vamos a hacer más puro el trabajo. Y lo hizo entonces constatar que era una cábala cristiana. Por ahí empezó a hacer los primeros pininos, Pico de la Mirándola, y más adelante ya lo van reorganizando y dicen que sí, existe una cábala cristiana. Pero esto va a contribuir a que perdiera un valor, su fuerza iniciática, el que se le formase, y la van a verter en escrituras, en obras inexactas, y vamos a ver cómo van dando tumbos en todo ese proceso. Sí tiene que ver, es muy importante ver la relación de lo que va subiendo y de lo que va bajando, para que haya un equilibrio, ¿no? De los 7 principios que habla el Kybalión. No sé si han leído por ahí el libro del Kybalión, pero uno de ellos es el donde está la parte básica, en donde está el péndulo. Entonces dice, así vamos a establecer todo el orden, pero como todo es mental, todo es mente, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es mental. No hay nada que nosotros digamos, hay algo que nosotros no hemos conseguido, pues es mental. Ahí vamos a descubrir también que en algún momento decían, en el caso de Luke Berkeley, que Leibniz, que decían, las ideas, hay unas ideas innatas y hay unas ideas natas. Están hablando específicamente de esa fuerza iniciática que está vertida en la escritura de obras en las cuales nosotros vamos a encontrar en el público y dicen, ah, ya sé, ya conocí mucho al respecto, pero no es así. Lo que realmente se descubre es el alma guardada en ese proceso de trabajo para poder establecer todo el orden que nosotros requerimos para trabajar. Y entonces nos damos también cuenta de que pasaron más de 1800 años para que un sabio hindú iraquí pudiese hacer él se llamaba Ben Ishaq, y él lo que hace es buscar un parámetro con respecto al código metafísico de la Cábala. Este autor, sabio judío, en Irak, si ustedes se percatan, es un centro de mucha fuerza energética, en el caso de la guerra, de algo que se está siempre manejando difícil. Irán, no se diga, toda esa parte del Medio Oriente, pero es porque en este caso, Ben Ishaq dice, para nosotros debe de existir un código metafísico. Si no, no podríamos entenderlo, y ese código tiene que ver con la parte alfabética, que ya el lunes pasado lo comentó el reverendo con respecto a los 72 nombres de Dios. Si ustedes por ahí ya vieron lo que está correspondiendo, esos 72 nombres de Dios tienen mucho que ver con respecto a Ben Ishaq, que nos invita a utilizar el código metafísico. ¿Qué es la metafísica? Tiene que ver mucho con respecto a la época en que Aristóteles escribe, de ahí viene la palabra metafísica. Pero no, Aristóteles no dijo nada de metafísica, fueron sus discípulos que en algún momento dijeron, después de la muerte de Aristóteles, dijeron, pues vamos a ordenar toda su obra. Entonces comenzaron a ordenar, llegaron a la parte de la física, y luego llegaron a una parte donde habla del alma, del cielo, de algo que no es plausible. Y dijeron, pues, ¿qué nombre le damos? Y dijeron los discípulos, pues, metafísica. Esa sería la palabra, metafísica, que es aquello después de la física, que son los libros. Pero ya después se va a deformar y vamos a hablar de la metafísica como algo que no es plausible, que es más allá de lo ontológico, del ser,
Y entonces la metafísica va a tratar de aquello que nosotros no vemos, pero que tiene que ver con las ideas y todo lo que conserva en ese momento la, la vida de la cábala. Entonces, vamos a darnos por enterados qué tanto para nosotros es esa fuerza, el gran público que dice, bueno, esta es la cábala que yo quiero conocer, pues no, hay alguien que nos lo va a transmitir. La verdadera enseñanza iniciática se va a dar de forma oral, no por parte de libros, porque ahí viene el problema, todos leemos libros y decimos, ya aprendí cábala, ya aprendí el tarot, ya aprendí. No, la verdadera cábala, la verdadera tradición, la verdadera sabiduría, los maestros nos la transmiten oralmente. Por eso decían, Sócrates nunca escribió, sí, pero que transmitió un conocimiento, una parte sabia con respecto a no necesitaba escribir para poder dar a entender. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que la verdadera enseñanza iniciática siempre va a ser de forma oral. Nos engañamos si estamos tratando de descubrir la cábala, leyendo y encontrando que todas las personas, imagínense, ahorita entran a internet, a Google, uno de los buscadores, preguntan por cábala y van a encontrar miles de textos al respecto. Pero esa no es la cábala que nosotros estamos trabajando, la que estamos tratando de descubrir. Es una cábala que se ha deformado porque es escrita. Siempre hay que recordar la cábala verdadera de que transmiten los maestros de labio a oído, en forma oral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Sí, hermano, No, le preguntan si les puede decir el nombre de el griego que mencionó al principio. Se llama Casmo, C-A-D-M-O, Casmo. Casmo es el fundador de la Villa Santa en Grecia. C-A-D-M-O, Casmo. Es muy importante Casmo, porque los griegos allí van a descubrir, ya Pitágoras había tenido un contexto, habían viajado, está Sócrates, Platón, Aristóteles, Plotino. Plotino en sus Eneadas está haciendo una referencia, da una referencia con respecto a Casmo. Y luego más adelante vamos a encontrar algunos textos filosóficos o de contexto filosófico que decimos, son filósofos. No, la filosofía es amor a la vida, entre comillas, no tanto es el amor a la sabiduría, sino es un amor a la vida que nos da la sabiduría. Y entonces Cadmo lo que hace es buscar esa Villa Santa, promoverla o proponerla para poder establecer un orden a quien la está articulando, pero no lo está poniendo en escrito. Cadmo lo está haciendo de boca a oído, lo está haciendo oral. Hermes Trismegisto lo mismo. Los maestros cuando llegan a un momento en el que ahorita los maestros que tenemos en la zona superior del acuario, en la Gran Fraternidad Universal, nos llegan a explicar algunos datos específicos, pues nosotros interpretamos, inferimos, pero realmente no estamos dándonos cuenta de la sabiduría que tiene el mensaje. ¿Por qué? Porque lo queremos todo escrito. Y les aseguro que todos, aunque no veo aquí rostros más que uno, están escribiendo lo que estamos diciendo en lugar de retener qué tanto les va a ayudar a lo que es el alma, el proceso del alma, cómo se va a articular con ese trabajo. Entonces recuerden, la verdadera enseñanza iniciática va a ser siempre de forma oral. La escrita es la que está deformada, la que nos puede llevar, guiarnos por allí, pero cuando aparece el maestro y el discípulo está preparado, se lo transmite. Y eso tiene que ver con el héroe. No sé si ustedes han leído los 12 trabajos de Hércules o los grandes héroes en la historia de la humanidad. Al héroe, como todos nosotros, somos héroes porque, dicen los cabalistas, por ahí en el
proceso de trabajo, Gershon, Scholl y todos ellos, Pico de la Mirandola, dice, por ahí cuando tú naces, es porque ya fuiste un campeón, por alguna razón eres campeón, campeona, porque después de, imagínense ustedes, en un proceso en el cual los filósofos modernos o los cabalistas actuales nos dicen, imagínate una carrera de motocicletas, y el primero que llega, no llega al último, el primero que llega es el que va a ser el espermatozoide, que va a incubarse en el óvulo, en el núcleo del óvulo, y va a formar un bebé. Entonces, dice, hace cuenta así, esa carrera, esa trayectoria, esa forma de trabajo que tenemos, tiene que ver mucho con respecto a lo que nosotros vamos a descubrir en ese cauce. ¿Para qué nosotros vamos a relacionar toda esa tradición con lo que nos van diciendo los maestros día con día, que nos hacen ver la forma en la cual estamos contemplando un escrito? Va a ser la Torah, T-H-O-R-A, Torah, que es la parte del versículo que nosotros diríamos, hay un versículo interrumpido, porque originalmente la, existió la tradición oral, que era la Cábala, pero enseguida se presentó como un solo versículo, que es el versículo interrumpido, dicen los cabalistas. Hay un momento en el cual se interrumpe y no se sabe, sin puntuación, haciendo un solo bloque sin separación. Esto es, si queremos ver la Torah, allí está esa parte que nosotros queremos descubrir. Entonces, sí es importante que para toda la sugerencia, todo lo que estamos contemplando de la Cábala tiene que ver con el verdadero poder de los 22. De ahí ya viene lo que se va a ver en la próxima semana con respecto al árbol de la vida, al árbol simbiótico. La verdadera Cábala representa el poder de los 22, o sea, el número 22 en letras adámicas, que se escribe K-Ba, K mayúscula A, B labial A, Kaba, es el número 22 en letras adámicas, que es un contexto diferente en la parte de esa tradición. Añadiendo la sílaba la, que viene siendo la met, misterioso, que significa potencia. Entonces, las letras junto con los números nos van a formar lo que es la cábala, el poder de los 22. Entonces, va a significar el poder de los 22 que está inscrito en el Zohar, el libro de la, de la manifestación, el libro del esplendor. Si nosotros leemos el Zohar y nos dedicamos a ir descubriendo el Zohar, encontramos mucho al respecto, pero recuerden, lo que transmite la verdadera sabiduría es de boca a oído, la verdadera tradición. Lo demás son escritos. La Torah nos va a acercar, el Zohar nos va a acercar, que es una ciencia muy antigua, y es la ciencia de los 22. San Pablo lo va a mencionar, si ustedes leen alguna de las cartas, la primera epístola a los Corintios, el capítulo 1, me parece, si es el capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, allí está hablando del poder de los 22. Búsquenlo si tienen por ahí su Biblia. La primera epístola a los Corintios. Y claro, San Pablo sabía muy bien de qué estaba hablando, porque la referencia era que venía de construcciones antiguas y tenía que ver también con el proceso que es unitario a la forma en que se está describiendo o descubriendo la persona. Aquí ese poder, esa ciencia de los 22, tiene el principio fundamental de la democracia, el régimen de la ley pura. Por eso San Pablo es el que va a crear la religión católica, porque en sus cartas va a estar establecido. Y Pico de la Mirandola dice que sí, no es otra cosa que la cábala cristiana, pero hay que retomar a San Pablo y hay que
hacer toda la sugerencia para poder constatar que sí en efecto está hablando de algo que es una tradición que Cristo la retoma y la transmite. Y claro, también tiene que ver el proceso de la cruz, el proceso, todo el Vía Crucis, toda esta situación está anexada a la misma cábala y a ese poder de los 22. Si es un principio fundamental y es una democracia, o sea, un régimen de ley pura, la democracia es básica cuando nosotros decimos, pues es una ley que no se puede cambiar, no se puede reformar. En la ley humana todo se reforma. Hay reformas, ¿no? La Constitución la reformamos, los códigos los reformamos, la legislación la reformamos, pero la ley pura no se puede reformar, o sea, la democracia es una forma de establecer un gobierno en el cual esa ley tiene que participar para poder establecer una generación de sabios. Y entonces los colegios iniciáticos se abren el 21 de marzo de 1948 con la finalidad de que todos pudiesen descubrir todo esto. Dicen los cabalistas, ¿qué diría un cabalista? Gracias a la pandemia tenemos la oportunidad de podernos entender por esta vía porque no había otra forma. Siempre queríamos aprender de cábala algo y teníamos que ir y dejar todas nuestras actividades en casa, todo lo que teníamos que hacer. Entonces se perdía mucho esa parte del tiempo. Aquí es muy fácil. Picamos al Zoom y ya estamos adentro, ¿no? Y entonces, respetable hermano Loisa ya nos invita, estamos. Entonces es muy fácil. El cabalista nos va a decir, es una ley que nosotros lo vamos a describir de acuerdo a las necesidades que se tienen en el Zohar. Nos habla principalmente todo lo que está en la tierra, está también en el cielo, lo decía Ernesto Mejisa. Y no hay cosa por exigua o mínima que sea en el mundo que no dependa de su parecido que está en el cielo. Y recordamos a Platón que dice, el alma se conjuga con las ideas allá en los propios Uranos y regresa con esa sabiduría. Está hablando de Cábala, está hablando de esa tradición antigua. Lo mismo Pico de la Mirándola en su momento, Giordano Bruno, Kepler, Newton, en su momento lo van a establecer. Claro que para poder entender todo ese proceso necesitan conjugarlo y entenderlo a su manera. Entonces vienen construcciones culturales como la masonería, los gnósticos, teósofos, los esenios, todos ellos para poder entender el mundo tal y como lo están descubriendo. Pero el mundo inferior es la imagen del mundo superior. Es lo mismo, nada más que en grados diferentes. Entonces vamos siendo graduados. Nosotros venimos de Malkuth y vamos siendo graduados día con día. Acuérdense, el destino es aquel un puente que vamos construyendo, acuerdo a los materiales que le ponemos hacia lo que amamos. El destino es lo que ahorita somos, lo que ahorita hacemos. No es lo que vamos a encontrarnos, porque morimos y no vamos a encontrar nada de destino. El destino realmente es lo que vamos construyendo día con día. Hacia lo que amamos, si era una tarea por ahí que dejamos, ¿qué es lo que más aman ustedes? De todo lo que tienen, físico, emocional, mental, espiritual, de la parte de la familia, ¿qué es lo que más aman ustedes? Pregunten si se van a dar cuenta que la imagen superior en un mundo inferior, que es en donde nosotros estamos, nos mezclamos, estamos tratando de descubrirnos día con día hacia algo que no sabemos realmente qué amamos. ¿Por qué amamos? ¿Por qué nos dedicamos no al amor terreno, al amor físico, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre, hombre, no, no hablamos de ese amor, hablamos de el interés de unos hacia los otros, amarse los unos a los otros, que decía Cristo, en el sentido de que todos somos uno para todos y todos somos para uno.
Entonces, la Cábala nos está diciendo, bueno, vamos a argumentar que en el Zohar todo es, en el sentido que nosotros queremos darle, todo es uno, nada más que el ser humano lo divide. Y quiere verlo dividido, pero ya los maestros, estos grandes maestros de los cuales hemos estado platicando, no ven la división, ven que es uno solo. Y que ese uno solo es el que se está manifestando todos los días en los problemas sociales, en el problema económico, el problema con la familia, con la pareja, el problema de la enfermedad, de la capacidad de salud que se tiene. Entonces, cuando hablamos de yoga, que es lo que nosotros deberíamos de hacer todos los días, por lo menos unas posturas, estamos hablando de dos tipos de yoga. Una, el yoga que es el principio de encontrarnos con el alma. Y hacer yoga quiere decir que estamos descubriéndonos constantemente a través de los demás. Pero las posturas de yoga es algo muy diferente. Es lo que vamos a hacer a los institutos que hacemos en el parque, posturas específicas. Eso es Hatha Yoga. Pero yoga, como se debe de entender, yoga es una alquimia que estamos nosotros reproduciendo, reestructurando día con día. Entonces, la pregunta sería, ¿cada cuándo hacen ustedes yoga? ¿Diario? O sea, es alquimia, yoga es alquimia, estamos unidos con el yuga, lo eterno, con lo que es el Dios, o como le queramos llamar esa potestad divina, con el universo. Eso es yoga, diario estamos uniéndonos. ¿Cómo nos unimos? Con enojos, con contradecir, o tal vez con empujar a alguien en el metrobús, en el metro. Todos nosotros estamos realmente encontrándonos en esa alquimia. Hacer yoga quiere decir que nosotros nos vamos a encontrar con nuestra alma y las almas de los demás. Estamos haciendo alquimia, descubriéndonos día con día con todos los que nos encontramos en nuestras labores cotidianas. Entonces, sí es importante que nosotros digamos, bueno, voy a hacer posturas Hatha Yoga, voy a hacer yoga, voy a reunirme con esa creación, con esa fuerza cósmica. Y no va a ser nada más con mis problemas eh, económicos, sino también van a ser con mi beneplácito de saber que estoy teniendo estos problemas y que los puedo solucionar de una u otra forma. Y entonces viene ese rayo cósmico, dicen los maestros, los cabalistas, llega en ese momento y te iluminas. Se abre la iluminación. ¿Por qué nos vamos a iluminar? Porque de un momento a otro todo se descubre en el alma. Allí está todo guardado, nada más es platicar con él. Eso es alquimia. Y esa alma con el alma cósmica, con el alma que está en lo eterno, el alma del cosmos. Creo que ya estamos por terminar. Quisieran hacer algunas preguntas, no sé. O terminamos con la cuestión de si todo es uno, hay una solidaridad que es tal cada hecho, aquí abajo, aquí en el planeta Tierra, en Malkuth, dicen los cabalistas, provoca un hecho parecido allá arriba. Si yo aquí odio, allá arriba también está pasando algo parecido. Y entonces siempre va a estar el odio reformado. Entonces, el maestro está diciendo, haga yoga, no es posturas, únase a esa parte en la cual el alma tiene que procesar todo el trabajo y saber por qué estoy odiando, qué es lo que me hace odiar, qué es lo que me hace amar. Entonces nos vamos a dar cuenta de que todo está en uno solo, es uno, no más que los dividimos. Y por supuesto tiene que ver con la traducción de lo que nosotros estamos, o la interpretación, la inferencia, lo que inferimos de los textos, porque es un dogma único. Fíjense bien, terminaríamos con esta oración.
Lo visible es la medida proporcional de lo invisible. Lo repito, lo visible es la medida proporcional de lo invisible. Entonces, nosotros, aquello que no vemos, también está jugando con nosotros un trabajo, el Zohar, Sefer Yetzirah, nos dicen, Sefer Yetzirah, que hay un momento en el cual nos descubrimos porque estamos jugando con lo que no queremos, con lo que no amamos y con lo que amamos, queremos. Estamos descubriéndonos siempre con el alma, con todo el proceso. Y Platón lo habla en la teoría de la caverna, no sé si ustedes por allá han leído, busquen la teoría de la caverna, que es el sabio, él le llama filósofo, y lo traducen como filósofo, pero no es así. Lean la teoría de la caverna y en 15 días nos volvemos a ver para ver qué tanto entendieron de esa parte, porque nosotros estamos siempre viendo algo que es no, no conjugado a lo verdadero, es mera apariencia, todo lo que vemos. Entonces seguimos la parte del Zohar que dice todo es uno, entonces no deberíamos ver, entonces dice, sacamos al sabio, al filósofo, lo sacamos de ese lugar donde están y lo hacemos ver como jugar. Leanlo, lean esa parte de la caverna y en 15 días platicamos, abrimos con eso, ¿no? Con la caverna y la caverna, la parte de la caverna. Dudas, preguntas, lo que ustedes quieran comentar. Muchísimas gracias, ¿No? hermano Wilfrido. Yo quisiera que si puede Julie decir de su evento que va a estar y también la hermana Claudia García, si me puede decir en qué chat vio esta invitación para poderles mandar la invitación. Muchas gracias, hermano. Adelante, Julie. Muchísimas gracias. Bueno, el evento al que se refería la hermana Eloísa, soy integrante del grupo de Yamines del Instituto San José en la Ciudad de México y se va a estar realizando un taller de reflexología a un precio bastante accesible el día 23 de marzo, que hay en un sábado, de 2 a 3:30. Pueden pedir informes, les voy a compartir aquí en el chat. Ese es mi número, es el 8124-01-1358 y mi nombre es Julie Vera. Ahí yo ya les estaría compartiendo más información al respecto. Todo eso de la reflexología, pues bueno, nos va a ayudar bastante para la parte del dolor, todo el tejido linfático, mejorar la circulación, entre otros beneficios. Muchísimas gracias. Va a ser online y presencial. Cualquiera de las dos es el mismo precio. Gracias. Gracias. Adelante, hermana Claudia García. Tiene cerrado su micrófono, hermana. Bueno, creo que No. no está la hermana Claudia. Agradezco mucho a todos, especialmente al hermano Wilfrido por darnos su tiempo, su conocimiento y su sabiduría. Muchísimas gracias. Está muy interesante todo. Yo siempre me voy con un buen sabor de boca porque me encanta. Me encanta todo lo que nos comparte. Muchas gracias. ¿Alguien más desea decir algo? Buenas noches a todos, soy Yuli Segovia, Genian, de San José Insurgentes, y bueno, pues tengo la fortuna de tener al muy respetable Jesús Wilfrido como director de mi escuela. Aprendemos mucho y pues solamente agradecerle, este, y bueno, pues saludos a todos y después también nosotros, si nos dan oportunidad, vamos a promover algunos eventos de su interés, como pues va a haber un taller de cuencos y
un senderismo que vamos a empezar en el mes de abril por parte de San José Insurgentes, pero ya les avisaremos con tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias, Elo. Gusto en saludarte. Gracias. Igualmente, Julie, gusto en saludarte. Que estén todos bien, que tengan una bonita noche y un mejor descanso. Nos estamos viendo en 8 días. Va a venir el maestro Leopoldo Pompa con su tema, y en 15 días el maestro Wilfrido nuevamente lo tendremos por acá. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.